Un saludo para todos. Me agrada mucho que podamos continuar estudiando y mirando todo lo que contiene el libro del Éxodo, que hemos visto que ha sido una gran enseñanza también para nosotros. Como dice en Corintios, todas estas cosas fueron escritas para enseñanza nuestra, que estamos en los últimos siglos. Entonces, vamos a continuar con el libro de Éxodo. La última vez veíamos en el capítulo 13 cómo ya había salido el pueblo de Egipto. Israel ya estaba fuera, y lo primero que el Señor les dice es que acordarse de este hecho cada año en la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. Y también les muestra la preeminencia de los primogénitos que son posesión del Señor. Y una enseñanza muy importante que sacábamos era eso, ¿no? Cómo este hecho que operó en su vida con la mano fuerte del Señor es la que los había sacado de la esclavitud y los había liberado. Deberían recordarlo, y ya su forma de pensar, su forma de actuar debería estar afectada en todo tiempo por este hecho, y por eso era importante recordarla. Pero también veíamos que han salido, pero así como cuando nosotros somos liberados del pecado, de las tinieblas, de la oscuridad, esta oscuridad nos sigue persiguiendo y nos va a seguir persiguiendo por un tiempo, ¿no? Este pecado. Pero entonces también vamos a ver cómo actúa Dios en medio de estas circunstancias que se van presentando cuando Él ya nos ha liberado del pecado. Cuando así como en Éxodo ya los había sacado de Egipto. Pero algo interesante es esto, cómo sigue obrando Dios a pesar de que aquel que ya no tiene dominio sobre nosotros nos quiere seguir dominando. Entonces vamos a ir al capítulo 14 y vamos a ver qué pasa allí. Algo interesante en este capítulo es cómo el Señor comienza hablando a Moisés. En la mitad vemos ciertas reacciones que hay tanto del faraón, del pueblo y del mismo Moisés. Y terminamos esta sección hasta el versículo 18 más o menos del capítulo 14, como el Señor termina también hablando con Moisés y ratificando lo que le dice también al comienzo del capítulo. Entonces miramos cómo comienza este capítulo en el versículo 1, que el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón en el lado opuesto junto al mar. Porque el faraón dirá de los egipcios de Israel: anda vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio del faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Entonces vemos aquí hasta el versículo 4, cómo le habla. Algo interesante es que comienza diciendo: dile al pueblo de Israel que actúe de una forma específica. Entonces algo que nos continúa diciendo que a pesar de que Moisés es el que va al frente del pueblo, como el líder que es visible, el que realmente el que lo está dirigiendo es el Señor. Ha terminado el capítulo 13 diciéndonos que en el día lo guiaba en la nube y en la noche con una columna de fuego. Entonces él es el que lo guiaba por donde tenían que caminar. Y ahora le dice a Moisés: diles que den la vuelta. Y aunque no hay una certeza de estos sitios que nos nombra aquí el texto, Pi-Hairot, Migdol, Baal-Zephón, aparentemente y por la expresión de dar la vuelta tenían que regresar. Y también por lo que nos dice más adelante, que espera el Señor que al ver este movimiento, ¿qué es lo que piensa el faraón? Que él afirme que el desierto los ha encerrado. O sea que va a regresar hacia un sitio donde van a quedar encerrados, donde no van a tener salida fácilmente el pueblo de Israel. Y esto está entre los planes de Dios, lo está guiando.
El faraón va a ver una oportunidad. Están encerrados. Vamos a ver más adelante cómo el pueblo al ver esto entra en temor, pero también vamos a ver la influencia importante allí del líder, del que lo está guiando, de Moisés. Entonces, lo primero que hace el Señor al decirle a hablarle a Moisés es esto: dile al pueblo para que el faraón piense que ellos están encerrados, que están vagando y no saben para dónde van y han quedado encerrados, como si no lo estuviera guiando nadie. Esa es la intención del Señor, que Él piense eso. ¿Pero por qué? Dice, yo endureceré el corazón del faraón, lo que habíamos leído en el versículo 4, y Él los perseguirá, y yo seré glorificado por medio de faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Entonces el Señor quería otra vez, ya en el capítulo 2 han dicho que Él había juzgado a todos los dioses de Egipto, donde se soportaban las creencias, la vida de los egipcios, que eran estos dioses, habían sido juzgados. Pero ellos también tenían que reconocer que Él es Jehová, Yahvé, Jehová, o YHWH, ¿cierto? Que es el único Dios. Cuando Moisés inicialmente habló antes de las plagas con Faraón, él le había dicho, yo no conozco a ese Señor, yo no conozco a ese yo soy. Y aquí dice, ellos tienen que reconocer que yo soy. Falta que ellos lo reconozcan. Y ustedes están viendo las circunstancias, aunque sus dioses han sido derrotados. Dios quiere tocarlos más al fondo para que reconozcan quién es Él realmente. Y eso es lo que va a hacer. Entonces, dice que va a endurecer el corazón para que los persigan y reconozcan y vean la mano fuerte del Señor y lo reconozcan como el único Dios. Y entonces, también cuando termina esta sección, más o menos en el versículo 18, en los versículos 17 y 18, cuando está terminando de hablar el Señor con Moisés, asevera otra vez que lo que va a pasar es para que reconozcan al Señor. Si miramos en el versículo 17, dice aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Entonces, tanto al comienzo de esta sección como al final, el Señor afirma el propósito por el cual va a pasar estas cosas. Dios endurecerá el corazón al faraón, faraón lo va a perseguir y Dios va a ser glorificado para que reconozcan que Él es el Señor, Él es el Dios, es el único Dios y se va a glorificar allí. Entonces veamos qué pasa en medio de estas dos aseveraciones del Señor donde Él va a ser glorificado. Entonces primero vamos a ver la acción que tiene el Señor y cómo se mueve, cómo camina el faraón en este momento. Dice, cuando le anunciaron al rey de Egipto, versículo 5, que el pueblo había huido, faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron, ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Qué hemos permitido? ¿Por qué hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Entonces, sí que aquí volvemos a tal vez algo que hemos visto a lo largo de Éxodo, desde comienza en el primer capítulo, cómo económicamente, cómo esa sociedad estaba soportada por el trabajo que llevaban a cabo los israelitas dentro de Egipto. Y dice aquí, ¿cómo los hemos dejado salir? Que no nos sigan sirviendo. Eso, además de que ya todo el pueblo de Egipto había sido prácticamente arrasado con las plagas, era otra área más que iban a perder, la mano de obra que sostiene el país. Entonces, esto le preocupa a Faraón. Pero no solo, y también nos dice aquí, perdón, en el versículo 6, que unció su carro, tomó consigo a su gente y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos.
Entonces vemos al faraón, vamos con todo a recuperarlos. Haga de cuenta hoy la mayor potencia del mundo, cogiendo lo máximo de su ejército para volver a someter a un pueblo aparentemente débil, pobre, que está huyendo de ellos, de pronto sin armamento. Básicamente son tribus que salen y tienen un gran ejército detrás de ellos por ellos. Eso es lo que está pasando aquí. En esa época, el ejército más poderoso era el que más carros tenía. Era lo último que se había desarrollado para la guerra. Y mayor cantidad de caballos que tenían. Eso es lo que da la fuerza a estos ejércitos. Y sale Faraón con todo. Y también entonces vemos lo que el Señor había dicho que iba a hacer y actúa también sobre Faraón. Entonces ahí en el versículo 8 dice: el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y este persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Nos dice algo importante: endurece el corazón, pero a la vez Dios es el que había sacado con mano fuerte a Israel. ¿Nos recuerda eso? Era Dios el que lo había sacado. Entonces no, el objetivo del Señor no era perjudicar a su pueblo. Lo había sacado con mano fuerte y lo va a respaldar. Está actuando en el faraón, es para que lo reconozca como Señor y glorifique realmente al único Dios. Y nos dice en el versículo 9 que entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Entonces vienen con todo y los alcanzan ahí. Ellos han acampado y ya nos dice antes que habían quedado encerrados. Viene este ejército potente. Esta fue la reacción del faraón. ¿Qué hicimos? ¿Cómo los dejamos salir para que no nos sirvieran? Y además el Señor se encargó de endurecer su corazón para que los persiguiera y para que a través de este hecho se glorifique. Hasta ahora la escena no es muy prometedora ni muy alentadora. El pueblo arrinconado con un ejército grandísimo que viene detrás con la mayoría, con la mayor potencia que tenía este ejército, y era algo mundial en su soberanía en este sentido, ¿no? En esa escena, ¿cuál sería la reacción del pueblo? Por un lado, mar, que no los deja pasar. Por el otro lado viene atrás el máximo ejército. ¿Cuál era la reacción de ellos? Miremos a partir del versículo 10. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Nos pinta como una escena que está como un vallado junto al mar, desierto, y como una loma. Viene y ven un ejército que vienen allí, ¿no? He aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Temor, clamar al Dios, al yo soy, que les había sido revelado. Entonces, temor en ellos. Miran hacia el cielo, perdón. ¿Qué está pasando, Señor? Tenemos temor. Y ahora le hablan a su guía, al siervo de Dios que lo está llevando. Y dijeron a Moisés, versículo 11, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esa es la reacción normal. Al frente, agua, mar. No podemos caminar, salir corriendo, huir por ningún lado. Por detrás está el ejército poderoso que nos puede destruir fácilmente. ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces genera temor en ellos. Aunque claman hacia el Señor, le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Es como si los hubiera obligado a salir. ¿No te habíamos dicho? Sí, que a pesar de que han visto la mano fuerte del Señor,
No estaban recordando lo que acaba de suceder, de sacarlos y que a través de las plagas se había mostrado el poder de Dios que los había sacado. Seguían viendo las circunstancias y decían, hubiéramos preferido seguir sirviendo, hubiéramos preferido seguir en la esclavitud, ser oprimidos, explotados por las tinieblas y la oscuridad, que es lo que representaban los dioses egipcios. Preferían ese tipo de vida a considerar que fueran muertos en este momento. No sé si nos habrá pasado lo mismo a todos, a mí sí. Conocimos a Dios y empiezan a surgirse ciertos problemas porque el pecado nos sigue persiguiendo. Y a veces nos vemos encerrados, no tenemos otra opción. ¿Qué hacemos ahora? O pecamos, o ¿qué hacemos? Porque al frente no vemos salida, hay un mar, hay un caos que no nos deja avanzar. Entonces viene el temor sobre nosotros, clamamos al Señor y empezamos a hacer reclamos. Tal vez hubiera sido mejor seguir con nuestra vida pasada, en esa esclavitud, en esa oscuridad, en esa incertidumbre también y opresión. Y no vivir con esta libertad que aparentemente nos ha llevado a circunstancias difíciles, circunstancias en que no vemos salida, pero hemos olvidado todo lo que ha orado Dios anteriormente para llevarnos allí, y el que nos está guiando es Él. Entonces es una forma de llevarnos a que confiemos en Él y que Él es el dueño de las circunstancias y es el que nos guía. No es ni siquiera el líder o los que podemos tener al frente. El que nos está llevando es el Señor. Y aquí es también donde intervienen de una forma importante aquellos guías que hay al frente nuestro. En este caso el pueblo era Moisés. Ya Dios le había dicho qué es lo que iba a hacer en esas circunstancias el Señor. Entonces, basado en eso y en lo que había pasado, ¿qué papel, qué rol tenía que desempeñar Moisés? Y aquí vemos la reacción de Moisés en el versículo 11. Y dijeron a Moisés, perdón, ya en el versículo 12 y el 13 más bien. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis. Lo primero que ellos habían sentido era el temor. ¿Y qué les dice? No teman, ¿cierto? Y continúa allí. Estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Mire cómo lo ayuda Moisés a enfocarlos. No miren las circunstancias. Sí, hay mar al frente. Sí, hay un ejército atrás. Dicen, no teman. Estad firmes y ve la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. ¿Dónde deberían tener puesta su mirada? En el Señor, no las circunstancias. Y Él dice ahí también y los reafirma, esa es la posición del guía, el que está dirigiendo al pueblo, es enfocarlos en el Señor, no es en el mismo, porque el que va a orar es el Señor. Y eso es lo que dice ahí. Y además les da la seguridad, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Hay una circunstancia que para nosotros no tiene solución. Estamos contra la pared y no podemos avanzar. Y por el otro lado está la espada que nos está encañonando. No vemos la salida. Entonces, aunque clamaron ellos al Señor, le hacen el reclamo al guía. Y el guía los enfoca. No me miren a mí, yo no soy el que los saqué, el que los está guiando es el Señor. Entonces miremos al Señor, Él los sacó. Y Él va a pelear por ustedes. Entonces algo muy importante que debemos tener en cuenta en esas circunstancias difíciles, que no vemos salida, que estamos encerrados y aparentemente ya no hay otra opción sino ser destruidos o caer entre las circunstancias, en lugar de mirar hacia las circunstancias en ese momento y mirar hacia atrás nuestra condición anterior y desear volver a esas circunstancias, es mirar al Señor y lo que Él ha hecho.
Aquel que es guía debe animar, basado en esto, a los que lo siguen. Y le dice, el Señor peleará por vosotros. ¿Quién pelea nuestras batallas? ¿Quién es el victorioso en medio de las circunstancias? El Señor. Y este es el papel del guía, de aquel que está al frente del grupo. Colocar la mirada donde está realmente la respuesta, no en sí mismo. Muchas veces como guías nos damos, yo le tengo la solución, tranquilos, yo los voy a sacar adelante. Y aquí está diciendo Moisés, no soy yo, no me hagan el reclamo a mí, yo no fui el que lo saqué. Miren al Señor y Él peleará vuestras batallas y ustedes se quedarán callados. Déjenlo obrar, dejen de mirar las circunstancias, dejen de añorar el pasado y miren al Señor lo que Él va a hacer por ustedes. Y entonces el Señor vuelve a hablar allí, una vez que el guía ha enfocado al pueblo a mirar al Señor. En el versículo 15, entonces dije el Señor a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? A mí me llama la atención bastante esta expresión del Señor a Moisés, ¿cierto? ¿Por qué clamas a mí? Yo creo que eso nos pasa a nosotros muchas veces. En nuestra vida el Señor ya ha andado con nosotros, ha orado y nos ha enseñado cómo debemos andar. Y cuando volvemos a andar en circunstancias parecidas, volvemos a volver a Dios, clamamos y le pedimos la ayuda. Pero es como si el Señor, en este caso a Moisés, y a nosotros nos habla de la misma forma. Dice, ustedes ya saben qué tienen que hacer. ¿Por qué me claman? Andan de acuerdo a lo que han aprendido de andar conmigo. Ustedes ya deben estar aferrados a ese conocimiento que tienen de mí, de lo que han visto cómo he obrado con mi mano fuerte. ¿Cuál es su parte? Y es como si le estuviera diciendo así el Señor a Moisés, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Y le dice qué es lo que tiene que hacer, que en cierta forma es lo que ya sabía Moisés que tenía que hacer. Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Están encerrados, cierto. Pero si el Señor es el que los está guiando y los lleva, sigamos marchando, aunque no veamos la salida. Aparentemente estamos viendo la pared al frente nuestra, pero no hay salida. ¿Cómo voy a caminar? Allí donde opera la fe, creerle a Dios. Ponlos en marcha. Y entonces ahí viene otra acción importante que tiene que hacer el guía, que el Señor lo ha puesto a hacer. Y en el versículo 16 le sigue diciendo el Señor a Moisés, y tú, entonces, el pueblo tiene que marchar, es lo que le corresponde al pueblo, seguir por donde el pueblo, Dios lo está guiando. Y tú como guía, ¿qué tienes que hacer? Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Fíjate que el que tiene que deshacer la acción es Moisés. Tú tienes ya la autoridad en la vara. Levanta, ejerce tu autoridad, divide el mar. Aquí no dice yo y dividiré, sino dice divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por medio del mar sobre tierra seca. Tú tienes la autoridad, tú eres el que tienes que actuar, abrir el camino para que el pueblo siga mis instrucciones. Tu parte es esta, ejercer la autoridad que te he dado. Entonces, ¿por qué me clamas? Ejerza la autoridad y que el pueblo pueda seguir caminando mostrándole tú el camino, aunque ellos se vean encerrados. La vara, la autoridad de Dios, la representación de la autoridad de Dios que le dio el mismo el Señor a Moisés, ejércela. Y eso es lo que hace Moisés, ¿no? Y entonces aquí es los versículos 17 y 18 que ya habíamos leído, que le recuerda Dios a Moisés que él endurecerá el corazón del faraón y se glorificará en el faraón, en sus carros y en su caballería. ¿Sí? Y entonces, después de esta acción en que el Señor ya ha manifestado qué es lo que va a hacer y que ya se está ejecutando en la forma que reacciona Faraón al perseguirlos, armar todo su ejército, la forma en que reacciona el pueblo al verse encerrado entre el mar y a la vez ese ejército poderoso que viene atrás, la forma en que reacciona Moisés, le dice al pueblo, sí, marcha que el Señor va a pelear tu batalla, pero que él también tiene que hacer algo.
Una vez que todo esto está pasando, sucediendo en esta charla el Señor con Moisés también, entonces el Señor empieza a actuar y se ve el actuar del Señor. ¿Qué es lo que hace primero? Miremos el versículo 19. Y el ángel de Dios, que había ido delante del campamento de Israel, se apartó e iba tras de ellos. Recordemos cómo termina el capítulo 13. La nube y el fuego iba delante de ellos guiándolos. Pero ahora nos identifica esta nube y este fuego como el ángel del Señor, el ángel de Dios. Es la misma presencia de Dios en este caso, ¿no? Ya no lo ha hecho en el 13, que era Dios en estos símbolos, en estas figuras, cómo se manifiesta. Ahora se va a ir adelante y viene atrás. Y se estaba la nube junto con las tinieblas, sin embargo, de noche alumbraba a Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Veamos la protección de Dios ahí que nos muestra en el versículo 20. Puso la columna atrás y separó, protegió al pueblo de Israel para que los egipcios no alcanzaran al pueblo de Israel. Entonces, fíjate cómo están actuando. El pueblo tiene una reacción de temor. Moisés dice, confía en el Señor, Él va a pelear esta batalla, pero el Señor le dice, falta algo, dile que marchen, aunque no vean el camino, y tú tienes que ejercer tu autoridad. Y mientras pasa esto, aún el mismo Señor los sigue cuidando, los sigue guiando y protegiendo para que el ejército del faraón no se acerque. Entonces aquí vemos ahora sí todo el obrar y la acción de lo que pasa allí cuando el Señor ya ha organizado todas las cosas. Y vemos en el versículo 21 cómo Moisés obedece y comienza la acción. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. Aquí pasó lo que el Señor le había dicho, ejerce tu autoridad. Pero algo muy importante es que está mostrando que el Señor es el que hace la acción. Dios lo había puesto allí adelante para que ejerciera la autoridad, pero es la autoridad del Señor. Y el que obra realmente no es la persona, es Dios. Él, por el poderío que tiene aún sobre la naturaleza, lleva este fuerte viento que sopla toda la noche y hace que el mar retroceda. Y cambió el mar en tierra seca y fueron divididas las aguas. Si pensamos un poquito de ese mar como el caos que no nos permite avanzar, Dios lo hace retroceder y nos da tierra seca para que podamos caminar en medio de las circunstancias difíciles. Allí donde no había salida, Dios nos abre un camino para guiarlo. Pero todos están obrando conjuntamente de acuerdo al actuar de Dios. Y dice, y los hijos de Israel entraron en el versículo 22 por medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Las circunstancias difíciles llegan a ser eso alrededor de nosotros, unos muros que nos quieren revolcar, digamos, caer sobre nosotros y volver un caos completo en nuestra vida. Pero Dios lo sostiene y nos abre un camino seco para que avancemos. Y entonces, aquí vemos qué pasa con el faraón. Entonces vemos como una acción de cómo se va ejecutando cada una de las cosas que se dijeron anteriormente. Moisés levantó sus manos, se abrió el agua, ellos empezaron a movilizarse, a caminar, y también vemos entonces al ejército del faraón. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Entonces pasa el faraón porque los habían endurecido y ya habían en esa soberbia, ¿no? Aquí hay un camino, podemos entrar también y todo eso. Y en el versículo 24 dice, y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Entonces fíjate que cuando eso que nos persigue, que aparentemente está generando el temor en nosotros, el Señor los confunde.
Y hay circunstancias que aparentemente nos quieren atacar, pero el Señor vuelve un caos también entre ellos mismos. Y dice en el versículo 25, y entorpeció las ruedas de sus carros, lo que hacía fuerte a los carros, que es la rueda que los puede hacer avanzar de una forma rápida y caer sobre los otros diferentes ejércitos, en este caso, que estaban persiguiendo a Israel. Ya no les sirven, las ruedas fueron entorpecidas e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Los primeros en reconocer el poder de Dios son los mismos egipcios. No ataquemos a este pueblo, no por el pueblo, sino que hay un Dios peleando por ellos. Eso es lo que hace que las dificultades retrocedan. Aquellos ejércitos que nos persiguen tienen que retroceder porque ven el poder de Dios, la mano fuerte de Dios obrando. No es por nosotros. Y los demás verán el poder de Dios, reconocerán a Dios. Realmente nuestra fortaleza no está en nosotros. El temor que se puede generar alrededor nuestro no somos nosotros el que lo puede generar, sino solamente es Dios, cuando Él pelea nuestras batallas. Y entonces vemos el actor aquí también del Señor. Dios pudo haber echado el agua de una vez sobre los egipcios y derrotarlos, pero hay alguien al frente que ha colocado Él, que Él avala y empodera y le ha dado la autoridad para que sea reconocido también por todo el pueblo que lo sigue. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. ¿Quién derribó el ejército? ¿Quién peleó la batalla? Fue Dios. No fueron ellos. Ellos simplemente tenían que cumplir las órdenes de Dios. Dios le ha dicho a Moisés, dile al pueblo que marche. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo, marchar, creerle a Dios, a pesar de que las circunstancias eran adversas y no se veía posible humanamente. Pero Dios actuó, quitó ese caos que impedía marchar y le abrió el camino. Entonces, lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era marchar. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Ejercer la autoridad que Dios le había dado. Inicialmente levantó la mano y se dividió las aguas por la acción de Dios. Y ya cuando han pasado, le dice, pues ejerza otra vez la autoridad y que las aguas vuelvan a su sitio. Está avalando y también le está dando esa importancia y autoridad delante del pueblo a Moisés. Dios lo puede haber hecho, no. Moisés tenía que hacer su parte ejerciendo la autoridad que Dios le había dado. Y aunque el que actúa sabemos que es realmente Dios. Entonces vemos allí cómo en el versículo 28 y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel, ¿qué pasó con ellos? Pasaron en seco en medio del mar y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Sí, que aquí algo muy importante, la reacción ya es que pues que ha visto toda la acción del Señor. El temor del pueblo ya no estaba en los egipcios, sino en el Señor. Ese temor reverente al ver el poder de este Dios. Eso es lo que debe cambiar nuestras circunstancias que estamos viviendo al ver cómo obra Dios. No temerle a las circunstancias, no temerle a los problemas, no temer a todo eso adverso que viene en contra nuestra, que puede ser muy poderoso ante nuestros ojos. El que pelea nuestra batalla es Dios. Y Él nos abre el camino para que caminemos en tierra seca y no veamos el caos de las aguas que nos pueden revolcar, sino que caminemos seguros que Él pelea la batalla. Entonces, el temor
contra circunstancias, contra sus adversos, se debe volverse en el temor hacia Dios, reconociendo quién es, reverenciándolo. Y no solo es temer, sino un paso más allá, creer en Él, creer en ese Dios, en el único Dios que pelea nuestras batallas y nos lleva victoriosos, porque Él es el poderoso sobre toda la tierra. Entonces debemos temer a Dios, creer en Él, y no solo en Él, sino en los siervos que el Señor ha colocado al frente de nosotros. Ha colocado siervos con la autoridad para guiarnos, pues también creamos en ellos, porque están ejerciendo la autoridad de Dios. Y este es el gran momento, el que el Señor está mostrando. Yo ya los liberé de las tinieblas, de la oscuridad. Los he sacado. Sigan confiando en mí. Témanme a mí, crean en mí y crean en las personas que colocaré al frente de ustedes para guiarlos. Eso es lo que nos está diciendo allí. ¿Qué le temes más tú? ¿Las circunstancias que estás viviendo? ¿La enfermedad que puede estar aquejando a todo el mundo? ¿O le temes más irreverencias a Dios que está sobre cualquier circunstancia? De pronto no vemos salida, de pronto nos sentimos contra la pared, pero Dios es el que abre el camino seco para que caminemos. Nosotros solamente tenemos es que marchar, temiéndole a Dios, reverenciándolo, creyéndole a Él y también siguiendo a estos siervos del Señor que ha colocado para guiarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también nos muestra algo interesante y una enseñanza bastante importante del pueblo. Es lo que sucede inmediatamente después en el capítulo 15. Pero antes allí, en el capítulo 15, ¿cuál fue la reacción del pueblo al ver esto? Cuando temió, cuando lo reverenció, cuando creyó en él y creyó en Moisés. Dice que, comenzando el capítulo 15:1, entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante estas circunstancias donde vemos que siempre sale victorioso el Señor? Lo menos que podemos hacer es cantarle, alabarlo, reconociéndolo, lo que Él ha hecho, ante estos hechos innegables, aunque muchas veces el hombre trata de negar lo que el Señor ha hecho y busca razonarlo de alguna forma para quitarle el mérito a Dios y dárselo al hombre. Aunque hagamos eso, no, volvamos a Dios, reconozcamos lo que Él ha hecho y temámosle, reverenciémoslo, con alabanza, glorificándolo. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí nos expresa aquí en adelante todo el cántico que lleva Moisés y los hijos de Israel, con unas partes muy claves. Lo primero es reconociendo quién es el Señor. Dice: mi fortaleza y mi canción es el Señor. Ha sido para mí salvación. Este es mi Dios y le glorificaré. Es el Dios de mi Padre y le ensalzaré. Comienza reconociendo como ese Dios que fue el que buscó y sacó a nuestros padres y nos llevó al conocimiento de Él. También en el versículo 3, el Señor es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Recordemos que Señor, aquí como nos lo traduce, es el nombre que también traducen en otras versiones como Jehová, Yahvé, Jehová. Literalmente el que es, el único que es el mismo ayer, hoy y mañana, el autoexistente, que es aparte de la naturaleza, de toda la creación. Ese es el Dios que nos ha liberado. Y es tan fuerte como en el versículo 4 que dice que los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Mayor potencia, en este mundo que puede haber no está sobre Dios. Su poderío está sobre ellos. Dice: los abismos los cubren, descendieron las profundidades como una piedra.
Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. Mira cómo reconoce la grandeza de Dios y su poderío, su fortaleza y que está sobre cualquier cosa humana o creada, ¿no? En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti. Envías tu furor y los consumes como paja. La reacción que tiene Dios ante aquel que se coloca sobre Dios o se cree más que Dios. Envías tu furor, los consumes como paja. No hay nada que se pueda comparar al poder de Dios. Dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, alcanzaré, repartiré el despojo. Esa es la seguridad que tiene el enemigo, porque se está apoyando en sí mismo, en su propio poder, en su propia fortaleza. Se cumplirá mi deseo contra ellos, sacaré mi espada, los destruiré en mi mano. Su seguridad es lo que ellos tienen, su fuerza, su espada, su ejército, no comprendiendo que contra Dios no hay nada. Frase que también nos recuerda a David cuando se enfrenta a Goliat. Dice que David se presenta, yo vengo en el nombre de los ejércitos, del poderoso, del altísimo, del Dios de Israel. David peleó fue en el nombre, porque él es el que iba a pelear su batalla. Lo mismo nos está mostrando aquí el reconocimiento que está haciendo el pueblo a alabar a Dios por lo que él ha hecho. Tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Mire cómo lo exalta. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. En la grandeza de tu excelencia derribas a los que se levantan contra ti, envías tu furor y los consumes como paja. Más adelante, si volvemos al versículo 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. Extendiste tu diestra y los tragó la tierra. En tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los ha guiado a tu santa morada. En ese reconocimiento no solamente reconocer las características de Dios y cómo ha obrado, sino el por qué. ¿Y cuál es el propósito de Dios en hacer todas estas cosas? Fíjense en el versículo 13 dice que has guiado al pueblo que has redimido. Lo que buscaba Dios con mostrar su poder y todo eso y que el pueblo reconoce a través de este cántico es que Dios volvió a comprar, a adquirir la posesión sobre su pueblo, Israel. Y eso es lo que hace con la humanidad también. Ya aquí vemos algo también mesiánico de la redención, de qué es lo que hará su Mesías, redimir a la humanidad. Y aquí nos muestra lo que ella hace con el pueblo de Israel al liberarlo de las tinieblas, de la opresión. Así nos ha liberado a nosotros del pecado, de esa opresión que nos alejaba de Dios y nos ha redimido. Nos ha adquirido por un precio para Él. Y no solo eso, que nos ha comprado para Él, sino que dice, con tu poder nos ha guiado, a la santa morada. Algo muy importante que siempre Dios ha buscado en la humanidad es que su creación more con Él. Toda la humanidad vuelve a morar con Él, a habitar, a vivir juntos, a compartir vida. Eso es lo que está diciendo y que están reconociendo. Él nos ha redimido para llevarnos a un sitio especial único, cuando dice que es santo, santa, morada, donde mora Dios. O sea que Dios lo está sacando de las tinieblas, de la opresión, de la esclavitud, a la libertad de su posesión, para que vivamos con Él. Eso es lo que está diciendo con Israel y también lo vemos ahora en la obra que hace a través de Jesús. Nos redime
para que moremos con Él, para que vivamos con Él. Por eso digo que de pronto aquí ya es algo mesiánico también, ¿no? Y fíjese que el efecto que tiene hacer esto, no solamente el efecto al hacer esto fue el pueblo de Egipto. Fíjese algo importante allí, es que al destruir a la mayor potencia del mundo, los demás pueblos, las demás naciones que hay alrededor, que estaban pendientes, que estaba pasando allí, también son afectadas y es glorificado el Señor, que es lo que Él buscaba, que fuera conocido, glorificado, reconocido como el único Dios. Miren lo que nos dice en el versículo, perdón, en el versículo 15, perdón, 14, dice, lo ha oído los pueblos y tiemblan. El pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Filistea también era un gran pueblo, aunque todavía eran unas ciudades-estados, era un pueblo bastante desarrollado. Acordémonos cuando sacó Dios a Israel, dice que no los llevó directamente a Canaán para que no se encontrara con los filisteos y tuviera guerra y se atemorizara con la guerra. O sea que también era un pueblo poderoso allí, pero con lo que estaba pasando con Egipto ya estaban atemorizados ellos también. Dice que un pueblo que tiembla, tiene pavor. Y no solo los filisteos, que es en la parte puro ya en la entrada a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que se la da a Israel, sino también otros pueblos que hay alrededor. En el 15 dice, entonces se turbaron los príncipes de Edom. Ya hemos hablado de Edom, que son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Ellos habitaban en la parte sur del Mar Muerto, hacia la península arábiga, toda esta región la habitaban ellos, en los montes de Seir. Entonces, en la parte norte tenían pavor, temor. Aquí también los edomitas, que es la parte sur del Mar Muerto hacia la península arábiga, ¿no? Pero también los valientes de Moab se sobrecogieron de temblor. Un poquito más arriba de Edom, al otro lado del Mar Muerto, en la parte sur del Mar Muerto, hacia la parte central del Mar Muerto, era región ocupada por los moabitas, que ya sabemos que era otro pueblo descendiente del sobrino de Abraham, del otro. Ellos habitaban allí, pero también cogieron temor. Y no solo ellos, se acobardaron todos los habitantes de Canaán. Entonces, la parte sur de Canaán, la parte sur del Mar Muerto, hacia arriba del Mar Muerto, y todo Canaán hacia arriba, entraron en temor por lo que había hecho Dios. Su temor no era el pueblo de Israel. Así como el mismo faraón y el ejército lo reconoció, el Señor está peleando por ellos. Le temen al Dios que los lleva. Y eso es como glorifica ahora en este cántico Moisés y el pueblo de Israel, reconociendo cómo al manifestar su poder está generando temor en los demás pueblos. Terror y espanto cae sobre ellos por la grandeza de tu brazo. Quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa, oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. En el versículo 16. Tú lo traerás y lo plantarás en el monte de tu heredad. Y que también es algo futuro que está hablando aquí Moisés y en el cántico. El lugar que has hecho para tu morada. Esa era la finalidad de ellos, morar con el Señor. Oh Señor, el santuario, oh Señor, que tu manos ha establecido. El Señor reinará para siempre jamás. Si Dios destruyó esto, el que va a reinar es Dios. El único Dios que hemos conocido con su poder. Y eso lo están proclamando ya aquí el pueblo de Israel, considerando que Él los sacó para llevarlos a la morada de Dios y habitar con Él, donde está el Rey, el verdadero. Ya desde aquí está hablando del Mesías y más escatológicamente del establecimiento del reino de Dios. Aquí lo reconocen cuando son liberados. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, alabar al Señor, exaltarlo por lo que Él ha hecho en nuestra vida, pero no es para que vivamos mejor, para que estemos cómodos,
que no tengamos ningún problema, sino que en medio de los problemas que se suscitan se pueda manifestar ese poder de Dios también y sigamos caminando, puesta nuestra mirada en el Señor, el que pelea nuestras batallas, caminando a ese reino, a la morada de Dios, al reino de los cielos. Y terminamos aquí, dice, porque los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar. Pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. El caos, las tinieblas que los perseguían, volvieron al caos de ese mar que los revolcó y los mató a todos. Pero Israel, que fue liberado de eso, pudo caminar en tierra seca. El Señor nos va a proteger y no nos va a hacer regresar al caos, sino que en medio de ese caos que quiere atacarnos, que quiere volvernos a coger, el Señor lo detiene y nos hace caminar en tierra seca por el poder de Él. Y aquí nos dice de Miriam, la profetisa, Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, aquella hermana que estuvo pendiente cuando nació Moisés, qué pasaba con él y lo guió. Aquí nos dice que es profetisa, o sea que también era alguien que utilizaba el Señor para hablar a través de ella. La hermana de Aarón tomó en su mano el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con pandero y danza. Y es la forma de alabar y el gozo en que podemos andar después de que vemos la obra del Señor. Y Miriam les respondía, cantad al Señor porque han triunfado gloriosamente, el caballo y su jinete ha arrojado al mar. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Aquí ya entramos como han sido liberados, han glorificado a Dios, lo han exaltado por lo que Él es, por la obra que Él es y por la seguridad que les ha dado, que lo está llevando a su morada, a gozar con Él. Esa es la libertad y por eso debemos andar mirándose al Señor, no las circunstancias. Él ya nos liberó de eso. Enfoquemos en el Señor como hizo Moisés. No teman. El Señor peleará vuestras batallas. Él ya nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de la opresión, del pecado y de lo que podamos estar viviendo que es consecuencia del pecado. ¿Para qué? Para que empecemos a caminar con Él en fe, creyéndolo a Él, temiéndole a Él, a sus siervos que ha colocado, para que caminemos en medio de esta tormenta, de este caos del mar que nos quiere o que está alrededor nuestro como enemigo, ese ejército que viene detrás como enemigo. Caminemos con el Señor y veamos cómo Él se glorifica, destruyendo ese caos alrededor nuestro para sacarnos victoriosos y para así glorificarlo a Él. Y los demás verán esto y temerán es al Señor, no a nosotros, porque el que obra es Dios. Entonces caminemos con confianza. Aquí ya vemos que Moisés los saca y encuentran otro problema, no tienen agua. Pero esto lo trataremos más adelante. Cómo estamos en una vida que una vez sacados de las tinieblas, de la oscuridad, esa oscuridad no quiere perder lo que tenía, que le sirviéramos a Él. Dios nos ha llamado para servirlo a Él. Y mientras le sirvamos, Él nos protege de estas tinieblas que nos quiere coger otra vez, pero que ya no tiene el poder, porque Dios está con nosotros y Él pelea nuestra batalla. Continuaremos después con el siguiente video. ¿Qué pasa aquí? A partir de este versículo 15-22, que no tienen agua. Y cómo nuestras vidas van a seguir con circunstancias difíciles, pero tenemos la seguridad que el Señor vence con su mano fuerte. Entonces tenemos que tener es nuestra mirada es en Dios, no en otra cosa. Entonces confiemos en el Señor y sigamos caminando con Él. Los invito a orar para terminar por hoy y que realmente el Señor nos ayude en todo momento a estarlo mirando es a Él y no las circunstancias. Y seguro que veremos su victoria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por ese amor inmenso que tienes con nosotros, porque así
como liberaste al pueblo de Egipto con tu mano poderosa, con brazo fuerte, lo liberaste de las tinieblas, de la oscuridad, de la esclavitud de Egipto. Así igualmente hiciste con nosotros cuando creímos en ti, en la obra que tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo. Nos liberaste de la oscuridad, de las tinieblas, de la opresión del pecado, aún del poder del pecado. Ayúdanos a caminar y a recordar esta verdad en todo momento, para que pongamos nuestra mirada en ti y a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales estamos caminando, transitando, Señor, sabemos que tú estás sobre ellas. Por eso queremos es mirarte a ti, caminar contigo, temerte a ti, creer en ti, creerte a ti y confiar en los siervos que tú has levantado para llevarnos al final del camino. Muchas gracias por eso. Danos esa sensibilidad a través de tu Espíritu y que nos guíe en todo momento a verte es a ti y creerte realmente y caminar en fe contigo. Muchas gracias por lo que operas en nuestra vida, en el cambio de mentalidad, en el cambio de carácter, para que no miremos las circunstancias, sino que salgamos en la victoria que tú ya tienes para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Continuaremos. Es un viaje bastante interesante de este pueblo de Israel que hemos visto que es un camino paralelo al que caminamos como creyentes, como cristianos, seguidores de Cristo, y que nos enseña mucho, porque esto fue escrito para enseñanza nuestra. Entonces confiemos en el Señor. Si quieren repasar estos videos, siguen pues aquí en el Facebook y a la vez los estoy subiendo en YouTube, en mi canal José Pinzón, y ahí podrán encontrar toda la serie que he sacado hasta ahora del estudio del libro del Éxodo. Y lo pueden repasar y coger cada una de las cosas y ver la serie completa. Esto nos ayuda a enriquecer mucho porque es para enseñanza nuestra y que confiemos y caminemos de la mano del Señor. Dios los bendiga y sigan aferrados mirándolo a Él en todo momento.